¿Alguna vez te has detenido a pensar si lo que crees es realmente el Evangelio verdadero? Tal vez creciste escuchando ciertos mensajes, cantando ciertas canciones, repitiendo ciertas frases que parecían bíblicas. Quizá has confiado en líderes que te enseñaron lo que ellos también aprendieron de otros, pero ¿y si parte de eso no fuera realmente lo que Dios dijo? Hoy vamos a hablar de algo serio. ¿Cómo saber si el Evangelio que estás siguiendo es genuino o adulterado? Esto no es para que vivas en miedo, ni para que dudes de tu fe, sino para que tengas claridad. Porque el adversario es experto en disfrazar la mentira con apariencia de verdad. Jesús mismo advirtió en Mateo capítulo 24, versículo 24. Se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. Esa advertencia es fuerte. Incluso los creyentes genuinos pueden ser confundidos si no están firmes en la verdad. Vivimos tiempos donde el Evangelio ha sido empaquetado como un producto. Hay iglesias que lo venden como una receta para el éxito, donde lo importante es que tengas prosperidad material, autoayuda emocional y todo salga como tú quieres. Otros lo presentan como una carga pesada, llena de reglas humanas que esclavizan más que liberan. Pero el verdadero evangelio no es ni una promesa vacía de riquezas, ni una lista interminable de mandamientos imposibles. El evangelio verdadero es una muy buena noticia. El apóstol Pablo fue muy claro en Gálatas capítulo 1, versículos 6 al 9. Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo, para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros, o un ángel del cielo, os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Fíjate en su firmeza, incluso si un ángel bajara del cielo con un mensaje diferente. Quizá piensas, pero yo no soy teólogo, no sé tanto de Biblia. ¿Cómo voy a saber si lo que escucho es falso? Tranquilo, no necesitas estudiar 30 libros ni entrar en debates interminables. Jesús dijo que conoceremos la verdad, y la verdad nos hará libres, y esa verdad no es complicada. En 2 de Corintios capítulo 11, versículo 3, Pablo dice, «Me temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo». Piensa en esto como una prueba médica. Cuando vas al doctor, él no necesita 1000 exámenes para saber lo básico. Mide tu temperatura, tu presión, revisa tus síntomas. Con eso obtiene un diagnóstico inicial. Hoy te propongo hacer algo similar con tu fe, un diagnóstico espiritual. No para condenarte, sino para ayudarte a saber dónde estás parado. La primera pregunta es, ¿en quién estás confiando para tu salvación? Muchos creen en Jesús, pero también confían en sus propias obras, en su denominación, en sus tradiciones. Es como si dijeran, sí, Cristo murió por mí, pero yo también tengo que hacer esto y aquello para asegurarme. Eso suena espiritual, pero es peligroso, porque la Biblia dice en Efesios capítulo 2, versículos 8 y 9, «Por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe». El verdadero evangelio no necesita añadidos. Jesús dijo en Juan capítulo 19, versículo 30, «Consumado es». Eso significa que la obra está terminada. No hay nada que podamos agregar para merecerla. Nuestras buenas obras son el fruto de una salvación que ya recibimos, no el precio que pagamos para obtenerla. Otra señal de un evangelio adulterado es cuando el mensaje se centra más en ti que en Cristo. Hoy en día abundan frases como, «Declara tu destino», «Cree en ti mismo», «Eres el héroe de tu historia». Suenan motivadoras, pero el Evangelio no es una historia donde nosotros somos los protagonistas. El Evangelio es la historia de un Dios santo que vino a rescatar a pecadores que no podían salvarse solos. Y eso es lo que lo hace glorioso. No se trata de lo que hacemos por Dios, sino de lo que Él hizo por nosotros por medio de su único Hijo primogénito en la cruz.
Quiero que imagines el Evangelio como un filtro de agua. Si el filtro está limpio, el agua es pura. Pero si el filtro está sucio, por más que parezca cristalina, el agua está contaminada. Así pasa con la verdad. Si le añadimos ideas humanas, termina perdiendo su pureza. La única manera de mantenerla limpia es regresar a la fuente, la palabra de Dios. Por eso hoy no quiero que te quedes con mis palabras. Quiero que abras tu Biblia y leas. Pregunta al Espíritu Santo: Señor, muéstrame si lo que creo es realmente lo que tú dijiste. Él promete guiarte a toda verdad. Jesús dijo en Juan capítulo 16, versículo 13, Cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad. No tengas miedo de descubrir que tal vez creías cosas equivocadas. Eso no te condena. Al contrario, es el primer paso para ser libre. El error más grande no es estar engañado, es negarse a ver la verdad. Dios no busca que seas perfecto en tu conocimiento, sino humilde para aprender. Recuerda lo que Jesús dijo en Mateo capítulo 5, versículo 3. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Hoy te invito a que te examines, no como alguien que vive con temor de perder su salvación cada día, sino como un hijo que quiere estar seguro de que está caminando en el camino correcto. La Biblia dice en 2 de Corintios capítulo 13, versículo 5, Examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Probaos a vosotros mismos. Esta exhortación no es para condenarte, sino para que tengas confianza en que tu fe está anclada en Cristo y no en un evangelio adulterado. Una de las señales más claras de un evangelio adulterado es que desvía tu mirada de Cristo. Y aunque a veces lo hace de manera evidente, muchas veces es tan sutil que puede pasar desapercibido porque nuestro adversario es astuto y experto en disfrazar sus mentiras con apariencia de verdad. Rara vez te presentará algo completamente falso, sino verdades incompletas, que parecen correctas, pero carecen del centro que es la cruz. Cuando la cruz deja de ser el punto principal, todo pierde su esencia y se distorsiona. Por eso Pablo escribió en 1 de Corintios capítulo 1, versículo 18, que la palabra de la cruz es locura para los que se pierden, pero para nosotros que somos salvos es poder de Dios. Este mensaje nunca será popular, ni será una moda que el mundo aplauda, porque es un mensaje que confronta, que revela el pecado y que al mismo tiempo ofrece gracia que transforma. Si el mensaje que escuchas solo busca hacerte sentir bien, pero no te lleva al arrepentimiento ni a rendirte a Cristo, entonces debes prestar atención, porque tal vez no estás escuchando el Evangelio completo. El Evangelio falso muchas veces no es agresivo ni duro, sino que puede sonar dulce y atractivo, pero es veneno para el alma, porque una mentira bien disfrazada puede destruir más que una que es evidente. Jesús advirtió en Mateo, capítulo 7, versículo 15, que nos cuidemos de los falsos profetas, que vienen vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Esto significa que no podemos guiarnos solo por las apariencias, porque lo más peligroso no siempre parece malo, sino que muchas veces parece bueno, pero está distorsionado. Por eso Jesús dijo que por sus frutos los conoceremos. El Evangelio verdadero siempre produce humildad, gratitud y obediencia a Cristo, mientras que el Evangelio adulterado produce orgullo, miedo, condenación o una confianza equivocada en uno mismo. Pregúntate, ¿qué fruto ha producido el mensaje que escuchas semana tras semana? ¿Ha despertado más amor por Cristo o te ha llevado a depender más de líderes humanos? ¿Te ha acercado a la gracia de Dios o te ha hecho creer que puedes ganártela por tus esfuerzos? Si el fruto no refleja el carácter de Cristo, es hora de volver a la palabra de Dios y examinar lo que crees. Otra señal de que el Evangelio ha sido adulterado es cuando cambia su fuente de autoridad. En vez de basarse en lo que Dios dijo en las Escrituras, comienza a apoyarse más en opiniones humanas, tradiciones religiosas o experiencias personales. Aunque las experiencias espirituales son reales y valiosas, no pueden convertirse en la base de nuestra fe. La Biblia en 2 de Timoteo capítulo 3 versículos 16 y 17
nos enseña que toda escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, redarguir, corregir e instruir en justicia, para que el hombre de Dios sea perfecto y completamente preparado para toda buena obra. Lo que significa que todo lo necesario para discernir la verdad está en la palabra de Dios. Cuando empezamos a seguir enseñanzas que no se alinean con ella, corremos peligro. Vivimos en tiempos donde la gente busca experiencias sobrenaturales y eso no está mal, pero si esas experiencias no pasan por el filtro de la palabra, nos volvemos vulnerables. El Espíritu Santo nunca se contradice. Él inspiró la Biblia y jamás te llevará a algo que no esté de acuerdo con ella. Hebreos capítulo 5, versículo 14, dice que los maduros tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Esto nos enseña que el discernimiento espiritual no es algo que surge automáticamente, sino que es el resultado de exponer nuestra mente y corazón constantemente a la palabra y obedecerla cada día. Tal vez pienses que es complicado distinguir la verdad en medio de tantas voces, pero Jesús dijo en Juan capítulo 10, versículo 4, que las ovejas le siguen porque conocen su voz. Esto nos enseña que cuando pasas tiempo con Él, aprendes a reconocer su voz entre muchas. Igual que un hijo distingue la voz de su madre en medio de una multitud, así el creyente aprende a reconocer la voz de Cristo. Este conocimiento no pasa de la noche a la mañana, sino que se desarrolla con intimidad diaria con Él. Nunca dependas ciegamente de lo que escuchas sin examinarlo. Dios usa a líderes y pastores fieles para edificar a su iglesia, pero Él quiere que cada creyente sea como los veteranos que aparecen en Hechos, capítulo 17, versículo 11, que recibían la palabra con solicitud, pero escudriñaban cada día las Escrituras para ver si esas cosas eran así. Escucha a tus líderes con respeto, pero recuerda que tu fe no debe estar anclada en hombres, sino en Cristo y en su palabra. Quiero que también pienses en la gracia, porque el evangelio falso puede presentarla de dos formas extremas. Algunos la convierten en un sistema de reglas donde siempre sientes que no eres suficiente, mientras que otros predican una gracia barata que permite vivir en pecado sin arrepentimiento. Pero la gracia verdadera no es licencia para pecar, sino poder para vencer el pecado. Tito capítulo 2 versículos 11 y 12 dice que la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. Otro error común es usar versículos fuera de contexto. Incluso Satanás citó la Escritura cuando tentó a Jesús en el desierto, y eso nos muestra que saber versículos no es suficiente, sino que debemos entenderlos correctamente. Cuando sacas un texto de su contexto, lo conviertes en pretexto, y eso es peligroso. Por eso es tan importante leer y estudiar la Biblia entera y dejar que el Espíritu Santo nos enseñe su verdadero significado. Imagina que escribes una carta de amor y alguien corta tus frases para reorganizarlas y hacerte decir cosas que nunca dijiste. Eso sería un engaño. Lo mismo pasa cuando no respetamos el contexto de la palabra de Dios, y lo peor es que así se pueden levantar doctrinas enteras que alejan a la gente de Cristo. Por eso es necesario estudiar la palabra completa y no conformarse con frases sueltas que solo apoyan lo que queremos escuchar. Te animo a orar. Señor, dame discernimiento. No quiero ser llevado por cualquier viento de doctrina. Quiero conocer tu verdad. Enséñame a distinguir tu voz y a permanecer en el Evangelio puro de Cristo. Dios responde a quienes lo buscan sinceramente. El engaño no siempre es evidente. A veces se viste de luz, como dijo Pablo en 2 de Corintios capítulo 11, versículo 14, cuando afirmó que Satanás se disfraza como ángel de luz. Por eso no podemos guiarnos por emociones o intuiciones, debemos basarnos en la palabra. Jesús prometió en Juan capítulo 14, versículo 26, que el Consolador, el Espíritu Santo, nos enseñaría todas las cosas y nos recordaría todo lo que Él dijo. Si tu corazón realmente anhela la verdad, puedes estar seguro
de que el Espíritu Santo te guiará a ella. Discernir la verdad no es solo un ejercicio intelectual, sino fruto de una relación cercana con Jesús. Cuanto más lo conoces, más fácil es identificar lo que no viene de Él. Así como los expertos en billetes falsos no estudian cada falsificación, sino que se enfocan en conocer el billete verdadero hasta el mínimo detalle, nosotros debemos conocer a Cristo y su Evangelio, porque cuando la verdad está clara en tu corazón, el error se vuelve evidente y pierde su poder. El mayor peligro de un evangelio adulterado es que convence a muchos de que caminan por el sendero correcto, mientras poco a poco se apartan de la verdad. Por eso este mensaje es urgente, porque vivimos tiempos en que la voz de Dios se confunde con un mar de opiniones humanas y espirituales, y el enemigo no siempre ataca de frente. A veces le basta con distorsionar suavemente la fe hasta vaciarla de su esencia. Pablo advirtió en 2 de Tesalonicenses capítulo 2 versículo 3 que nadie os engañe en ninguna manera, porque antes de la venida del Señor vendrá la apostasía. Y esa advertencia no busca sembrar miedo, sino mantenernos despiertos, ya que la apostasía comienza cuando dejamos de aferrarnos a la verdad absoluta de Dios y aceptamos mensajes que Él no ha dicho. Jesús anunció en Mateo capítulo 24 que el amor de muchos se enfriaría y que surgirían falsos profetas que engañarían a muchos. Y si observamos nuestro entorno, vemos mensajes que suenan espirituales y motivadores, pero desvían la mirada del creyente hacia la superación personal y lo alejan del sacrificio de la cruz. Estos mensajes tienen apariencia de sabiduría, pero carecen del poder de Dios para transformar el corazón. Por eso Colosenses capítulo 2 versículo 8 exhorta a prestar atención, para que nadie nos engañe con filosofías y sutilezas vacías que siguen tradiciones humanas y no a Cristo. Tu vida espiritual es una construcción que necesita fundamento, y Jesús enseñó que ese fundamento es su palabra. Quien oye sus palabras y las practica, edifica sobre la roca y resiste la tormenta. Quien edifica sobre emociones, experiencias o tradiciones, construye sobre arena. Mateo capítulo 7 versículos 24 y 25 lo declara con claridad, y esta es la diferencia entre una fe que permanece y una fe que se derrumba ante la prueba. Examinar lo que creemos no es falta de fe, es humildad y obediencia, porque reconoce que necesitamos la guía del Espíritu Santo. El corazón del Evangelio no es una filosofía de autoayuda ni una lista de reglas. Es una noticia poderosa. Jesús murió por nuestros pecados, resucitó al tercer día y ofrece salvación eterna por gracia mediante la fe. Este mensaje no cambia, no se negocia y no se diluye. Pablo afirmó en Romanos capítulo 1 versículo 16 que no se avergüenza del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación, y que el justo por la fe vivirá. Hoy es tiempo de decidir, y no basta con emocionarse unos minutos. Es necesario abrir la Biblia y permitir que el Espíritu Santo muestre si nuestra fe está anclada en Cristo o si se mezcló con ideas humanas. A veces descubrimos errores sinceros, y en lugar de condenarnos, Dios nos corrige con amor para devolvernos al camino. Jesús dijo en Juan capítulo 8 versículo 32 que la verdad nos hará libres. Y esa libertad llega cuando creemos lo que Dios dice por encima de cualquier otra voz. Imagina al Señor sentado a tu lado, hablándote con firmeza y ternura, diciéndote que no quiere que vivas confundido, sino firme en su palabra. Él conoce tus dudas y tus miedos, y quiere darte la seguridad de una fe edificada sobre la roca. Un evangelio adulterado puede darte emoción pasajera, pero el evangelio verdadero entrega paz duradera, gozo genuino y seguridad de salvación. Efesios capítulo 2 versículos 8 y 9. Recuerda que somos salvos por gracia mediante la fe, que esto no proviene de nosotros, y que es don de Dios para que nadie se gloríe. Esa verdad quita la carga de intentar ganarnos el amor de Dios, porque Jesús ya lo pagó todo en la cruz. Este es un buen momento para orar con sinceridad, diciendo: Señor, examina mi corazón. Muéstrame si estoy siguiendo un evangelio adulterado y llévame a tu verdad.
Dame discernimiento para reconocer tu voz y obedecerla. No quiero seguir ideas humanas, quiero caminar contigo y vivir la libertad que solo tu evangelio verdadero concede. Santiago capítulo 1 versículo 5. Promete que si a alguno le falta sabiduría, la pida a Dios, quien la da abundantemente, sin reproche, y le será dada. El evangelio verdadero siempre te lleva a amar más a Cristo que a ti mismo, a depender de su gracia y no de tu fuerza, a buscar santidad, no para ganar salvación, sino como fruto agradecido de lo que ya recibiste. Cuando esto se entiende, la vida cambia, porque ya no buscas impresionar a Dios, sino honrarlo con obediencia alegre por lo que Él hizo por ti. No te conformes con mensajes que diluyen la verdad, ni con enseñanzas que ponen al ser humano en el centro. Vuelve a la cruz, vuelve a la palabra, y permite que el Espíritu Santo guíe tus pasos cada día. Gracias por escuchar este mensaje. Si fue de bendición para ti, compártelo con tus amigos y familiares. Suscríbete al canal para recibir más enseñanzas bíblicas que edifiquen tu fe. Que este mensaje sea una herramienta para abrir los ojos de muchos que, sin saberlo, han vivido engañados. Hoy es el día para abrazar la verdad y experimentar la libertad que solo Jesús puede dar.